Se abre la sesión y tiene la palabra el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, don Carlos Romero López, que pronunciará la lección magistral con el título Gestión sostenible del medio natural y optimización matemática, algunas reflexiones. Por favor. Buenas tardes, excelentísimo y magnífico señor rector, ilustrísimos vicerrectores, colegas y muy especialmente los queridos nuevos doctores. Para mí es una satisfacción, un honor, una responsabilidad haber sido invitado a dar esta lección inaugural en un acto con un significado académico tan profundo. El título de mi presentación es Gestión sostenible del medio natural, optimización matemática, algunas reflexiones. En principio había preparado una presentación para unos 30-35 minutos, posteriormente se me ha indicado que por razones de ajuste horario, digámoslo así, pues que me circunscribo unos 20-25 minutos, por tanto va a haber más transparencias de las cuales yo voy a comentar. Voy a pasar directamente a la motivación de mi presentación. Yo tengo, por la edad, ya bastantes manías, y una de las manías que tengo es todo lo que escribo que tenga o que pienso que pueda tener algún interés científico o tecnológico, pues lo escribo en inglés. Creo que es una condición necesaria para que nuestro trabajo tenga impacto. Por supuesto, no es una condición suficiente, pero sí es una condición necesaria. Bien, ¿por qué he elegido este tema para la charla de hoy? Porque pienso que es poco discutible que la búsqueda de un marco teóricamente sólido, pero a la vez operativo, para gestionar de una manera sostenible el medio natural, es uno de los grandes desafíos que tenemos en el siglo XXI. Planteado la motivación de mi charla en estos términos, cabe preguntarse si el término sostenibilidad, que lo estamos oyendo a todas horas, en todas partes, es un término y encierra un concepto nuevo. No es así, en absoluto. Hay precedentes de la idea de sostenibilidad en el campo de la gestión forestal por parte de los forestales centroeuropeos, muy en concreto von Karlovich, con trabajos publicados hace más de 300 años, en los que se planteaba la necesidad de gestionar los recursos forestales de manera que proporcionaran una provisión sostenible en el tiempo de bienes y servicios necesarios para satisfacer nuestras necesidades materiales. Provisión sostenible en el tiempo de bienes y servicios como madera, frutos, leña, pastos, la carga ganadera que soportan dichos pastos. Bien, entonces, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido simplemente, entre comillas, es que este concepto esta idea de sostenibilidad se utiliza hasta mediados del siglo XX aproximadamente en un contexto de monofuncionalidad, en un contexto en el que el medio natural en general, los sistemas forestales en particular, proporcionan una sola función a la sociedad. Esto está enraizado con la idea que existía hasta aproximadamente esas fechas de la capacidad ilimitada del medio natural para proveer de insumos a los sistemas de producción y consumo y de asimismo asimilar los residuos que generan los sistemas de producción y consumo. A mediados del siglo XX, 1950-1960, empieza a aparecer literatura científica y preocupación social acerca de que el medio natural tiene límites, de que el medio natural empieza a dar signos de agotamiento en esa doble función de proveer de insumos a los sistemas de producción y consumo y asimismo de asimilar los residuos que generan dichos sistemas de producción y consumo. Eso da un cambio de contexto, de trasladar las ideas de los forestales centroeuropeos de principios del XVIII a un contexto de monofuncionalidad a un contexto de multifuncionalidad. Ya hace falta una provisión sostenible en el tiempo de bienes y servicios privados valorados por el mercado, pero además de ello, una provisión de una serie de funciones ambientales vitales para el bienestar de la sociedad humana. Por tanto, la actual complejidad para implementar prácticas de manejo sostenibles se deben a dos tipos de razones. Una, la que he apuntado, la multiplicidad de funciones, de usos,
de naturaleza muy diferente implicado en el proceso de toma de decisiones. Y en segundo lugar, la manera en la que diferentes segmentos de la sociedad o grupos sociales perciben la importancia de esas funciones. Es poco discutible que hoy en día, en el manejo de cualquier ecosistema natural, debe de tenerse en cuenta ese suministro sostenible a lo largo del tiempo de bienes y servicios de naturaleza muy diferente. Naturaleza económica, madera, forraje, carga ganadera, caza; naturaleza ambiental, erosión del suelo, conservación de la biodiversidad, secuestro de carbono; dimensiones sociales, actividades recreativas, paisaje, nivel de empleo, asentamiento de la población. Pero además, el perfeccionamiento de nuestras instituciones sociales hace que las tomas de decisiones sean más democráticas, más participativas. Y en este tipo de problemas pues existen diferentes grupos sociales, los denominados stakeholders, otra palabra que ha surgido, diría yo, hace 10 años aproximadamente, que podríamos traducirlo tal vez por actores, que están implicados en este proceso de toma de decisiones. Productores, agricultores, ganaderos, forestales, ambientalistas, centros decisores públicos, académicos, consumidores. Con lo cual, el problema del manejo sostenible del medio natural pues se hace complejo. Se hace complejo por esas dos razones. La multifuncionalidad de naturaleza muy diversa y implicarnos en un proceso de toma de decisiones participativa. Bien, una vez que he planteado el marco en el cual voy a intentar moverme del manejo sostenible del medio natural, voy a hablar un poquito de la optimización y ver qué es lo que puede aportar la optimización para abordar este tipo de problemas. En primer lugar, resumiré la optimización clásica y veremos que la optimización clásica es insuficiente para abordar este tipo de problemas. No vamos a sustituir la optimización clásica. Hay un trabajo acumulado de siglos con figuras emblemáticas, Lagrange, Dancing, Kuhn, Tucker, etc. Lo que vamos a hacer es ampliar, extender esas contribuciones básicas para que consigamos unos modelos de optimización que permitan abordar estos problemas complejos por la multiplicidad de funciones, por la toma de decisiones participativa, etc. En su dimensión más básica, ¿qué es la optimización? Pues se puede resumir muy brevemente. Elegir lo mejor dentro de lo posible. Es la elección por parte de un centro decisor, un individuo, un grupo de individuos, de la mejor acción entre todas las acciones posibles. Los problemas conceptuales y analíticos surgen cuando intentamos definir qué entendemos por lo mejor y qué entendemos por lo posible. El siguiente esquema tal vez nos pueda aclarar esta idea, que es bastante intuitiva. ¿Cuál es la lógica que subyace a cualquier problema de elección desde la perspectiva de la optimización clásica? Primero, definir un conjunto de elección. Inmediatamente aparece la escasez. Vivimos en un mundo de recursos escasos, por eso existe la economía, por eso existe la disciplina económica. La economía explica y predice el comportamiento humano en relación a procesos de elección derivados de la existencia de recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Existe un desequilibrio entre las necesidades que tenemos o creemos tener y los recursos disponibles para hacer frente a esas necesidades. Esa escasez se traduce en el paradigma de la optimización clásica en restricciones. Esas restricciones implican formalmente una partición del conjunto de elección en un subconjunto factible que cumple las condiciones y un subconjunto no factible. A continuación aparecen las preferencias humanas. Hay una función de criterio que refleja esos deseos y esas preferencias humanas. Esa función de criterio la aplicamos sobre el conjunto factible y de esa manera obtenemos la solución. Bueno, ¿qué tiene de malo la optimización clásica cuando la queremos aplicar a los problemas de manejo sostenible del medio natural? Hombre, todos sabemos por epistemología básica que a todo marco teórico se le exigen dos condiciones: coherencia interna, ausencia de contradicción, y coherencia externa, corroboración empírica, correspondencia con lo que observamos. Desde el punto de vista de la coherencia interna, este marco analítico no presenta en absoluto problemas. Los problemas se presentan desde el punto de vista de correspondencia con la realidad. Caracterizar la escasez a través de restricciones rígidas, lo que formalmente se traduce en igualdades y desigualdades algebraicas, funciona bien en algunos escenarios, pero en otros escenarios no es realista, especialmente en el contexto del manejo sostenible del medio natural. Por otra parte, en el manejo sostenible del medio natural es bastante usual la inclusión simultánea de muchas
restricciones muy demandantes que al final conducen a que no hay solución factible, no hay una práctica de manejo sostenible factible, o el conjunto factible es tan pequeño que las prácticas de manejo factibles dan un rendimiento económico muy bajo. Voy a ilustrar estas incapacidades del modelo de optimización clásica por medio de una experiencia personal que la tengo mucho afecto. Fue mi primer trabajo en el campo de la gestión forestal cuando me trasladé de la Universidad de Córdoba y volví a mi Universidad Politécnica de Madrid, y constituyó pues, un elemento fundamental de la tesis doctoral de mi primer doctorando en la Escuela de Montes, Luis Díaz Valtero, hoy en día un brillante catedrático de ordenación de montes. Nos planteamos la ordenación de un emblemático monte, de esa de la Garganta, siguiendo las características de la sostenibilidad monofuncional. Bien, pues planteamos los bloques tradicionales de control de volumen, en cada periodo de tiempo, en cada década, sacar la misma cantidad de madera, el control de superficie, que al final del horizonte de planificación cada grupo de edad ocupara la misma superficie, el inventario final, que al final del horizonte de planificación cada calidad de estación tuviera madera suficiente para garantizar la persistencia del bosque, y maximizábamos el valor actual, tradicional, programación lineal. ¿Qué nos encontramos? Ausencia de soluciones factibles. No había ninguna solución que cumpliera todas las condiciones. Y entonces, querido doctorando, hoy en día querido colega, se sintió muy deprimido, era parte de su tesis doctoral. Dijo: Luis, no te preocupes, esto lo vamos a arreglar. ¿Cómo? Flexibilizando. No vamos a trabajar con restricciones rígidas, vamos a flexibilizarlas. Vamos a admitir ciertas vulneraciones del término de la derecha penalizándolas. Vamos a formular metas. Vamos a reformular este problema como un modelo de goal programming. Y nos dio buen resultado. En definitiva, una primera insuficiencia de la optimización clásica es que no podemos trabajar en un contexto de manejo sostenible del medio natural. No podemos trabajar con números precisos, en general. Hay que hacer análisis de infactibilidad, trabajar con números difusos, trabajar con números de intervalo, trabajar con metas flexibles, etc. Pero no hemos acabado con las insuficiencias. Ahora viene el tema de las preferencias humanas, las preferencias sociales y la sostenibilidad. ¿Podemos modelizar las preferencias humanas con un cierto mínimo de precisión, con una única función? ¿O tenemos que recurrir a un conjunto de funciones para modelizar las preferencias humanas? Y si tenemos que recurrir a un conjunto de funciones, ¿esas funciones son complementarias o entran en conflicto? Y si entran en conflicto, ¿cómo podemos cuantificar ese grado de conflicto? Necesitaremos una teoría que nos permita cuantificar ese grado de conflicto y abordar su resolución de la mejor manera posible. Y esto es lo que nos da el MCDM. Me gastan muchas bromas amigos y colegas. Llevas 30 años trabajando en el MCDM. ¿Eso qué es, un número romano? No, no es un número romano. Son las siglas de Multiple Criteria Decision Making. Es un marco analítico que no intenta sustituir a la optimización clásica, que intenta ampliar la optimización clásica y que empieza a construirse, digamos, a mediados de los años 70. Y que permite resolver hasta cierto punto estas insuficiencias que he comentado en el modelo clásico de optimización. La rigidez de las desigualdades algebraicas para modelizar la escasez y la realidad de que en este contexto las preferencias humanas hay que definirlas por diferentes funciones y esas funciones entran en conflicto. Si queremos maximizar el rendimiento económico, va a entrar en conflicto con la conservación de la biodiversidad, con la captura de CO2 o con la defensa del suelo contra la erosión. Bien, todo esto nos lleva a efectuar ciertas reflexiones. La sostenibilidad ambiental requiere nuevos conceptos, así como nuevas herramientas de optimización. Es un poco el fin de la era de la solución única y perfecta. Lo que estudié y yo expliqué en los años 70, modelos de programación matemática con una sola función objetivo. Obtengamos una solución, esta solución es perfecta, es la óptima. Vivamos felices el resto de nuestra vida, broma, pequeña broma, con dicha solución óptima. No, hay que determinar conjuntos de soluciones que tengan determinadas propiedades, buenas propiedades, las fronteras de Pareto, cuantificar análisis de intercambios entre criterios que entran en conflicto. Eso da lugar a una serie de métodos de optimización multicriterio que, insisto, no tratan ni muchísimo menos de refutar la optimización clásica, sino de extenderla, como la programación vectorial, llamada también programación multiobjetivo, goal programming,
Yo la he traducido por programación por metas, la programación compromiso, los procesos analíticos jerárquicos, etc. En un trabajo reciente, tanto del profesor Díaz Valteiro como de un querido colega de la Facultad de Informática, González Pachón y mío, publicado recientemente, analizamos críticamente más de 300 trabajos que analizan diferentes aspectos de la gestión sostenible del medio natural utilizando herramientas multicriterio. Y 300 trabajos recogidos en revistas de impacto, en revistas JCR. Hay un reconocimiento científico de que este es un camino que merece la pena intentar recorrer. Bien, voy a ilustrar un poquito esta idea de los análisis de trade-offs, análisis de intercambios, con algunas experiencias propias. Esto corresponde a una frontera de Pareto con 2 criterios, en un trabajo de planificación logística en unos bosques chilenos, que lo realicé con unos colegas de la Universidad de Chile, donde creamos 2 metacriterios. Un criterio medía la protección ambiental y el otro criterio la rentabilidad económica medida por el valor actual neto. Tenemos nuestra curva de intercambio, nuestros trade-offs, y a veces esas curvas de intercambio, estas fronteras de Pareto en 2 dimensiones, nos proporcionan ya una información muy útil a la hora de entender el proceso de decisión e incluso recomendar una decisión. Por ejemplo, si comparamos el punto de esquina 5 con el 1, con el 6, perdón, no tiene ningún sentido elegir el 6, porque si nos vamos moviendo en esta dirección, pues pasar del 5 al 6 supone un enorme incremento en el coste de protección ambiental con una ganancia mínima en el rendimiento económico. De igual manera, no tiene ningún sentido elegir el punto 1, porque moviéndonos en esta dirección, pues conseguimos una gran ganancia en rendimiento económico con un pequeño incremento en el coste de la protección ambiental. Bien, estas curvas de Pareto, en lenguaje microeconómico, estas curvas de transformación o curvas fronteras de posibilidades de producción son muy útiles. Por otra parte, a cada punto pues, se asociaba un plan logístico, una secuencia de corta, un transporte, una distribución, etc. Voy abreviando. Otro trabajo que, este es muy reciente, que hemos realizado nuevamente con un colega de la Universidad de Chile y con un profesor de la Universidad de Toronto, intentamos establecer el trade-off, el conflicto entre la rentabilidad económica, como medida, como usualmente se mide, como valor actual neto, y la captura de carbono, más bien la captura de CO2 almacenada en el tronco de los árboles, en las raíces en forma de carbono inofensivo. Y tenemos esta curva de Pareto. Aquí, con la ayuda de programación compromiso, subrogamos las funciones de preferencias sociales y montamos un equilibrio. Bien, cabe preguntarse, bueno, esto puede tener un cierto interés, pero claro, tú estás todo el tiempo enfrentando 2 criterios. Y claro, la multifuncionalidad en muchos casos está caracterizada no por 2, sino por bastantes más criterios. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Cómo es la frontera de Pareto? No la vamos a poder representar gráficamente, totalmente de acuerdo. Tendremos una hipersuperficie de Pareto, que no vamos a intentar calcularla, pero sí vamos a poder determinar a priori mejores porciones de la hipersuperficie de Pareto desde el punto de vista de la toma de decisiones. En este sentido, voy también muy brevemente a comentar la experiencia reciente, intentando manejar el monte Pinar de Navafría con 5 funciones. Rendimiento económico, control de volumen, a la Even Flow Policy, el control de superficie, la persistencia y la captura de carbono. Bueno, aquí tendríamos en teoría una hipersuperficie con 5 dimensiones. Bueno, lo que nosotros hicimos fue aproximar porciones de esa teórica hipersuperficie en 5 dimensiones con mejores propiedades. Ahí recurrimos a los modelos de metas lexicográficos con una ordenación en prioridades excluyentes. Una vez interaccionado con el gestor, pareció que lo razonable era, en primer lugar y prioritariamente, asegurar la persistencia, la condición de inventario final. Luego, la regulación. Al final del horizonte de planificación, cada grupo de edad ocupara la misma superficie. Y en el tercer nivel de prioridad, con pesos preferenciales distintos y factores de normalización, pues incluíamos el valor actual neto, la igualdad de flujos de volumen en cada periodo de tiempo y la captura de carbono. Se tuvieron resultados pues bastante razonables, pienso yo, y a juicio de los gestores también parecieron bastante razonables. Bien, voy a ajustar al tiempo que se me ha indicado, lo he tomado como una restricción rígida, no la he flexibilizado, y voy a plantear algunas conclusiones. El manejo sostenible del medio natural
hoy en día es un problema complejo y requiere el uso de técnicas sofisticadas de optimización, pero relativamente sencillas de aplicar. Esta complejidad, y me voy a repetir, pero son ideas que creo que merece la pena insistir, aparece en los dos lados de todo problema de optimización. Al establecer el dominio factible necesitamos procedimientos flexibles, metas, números difusos, etc. Y las preferencias humanas las tenemos que caracterizar por diferentes funciones que los modelizamos como criterios y que entran en conflicto. Hay que entender el conflicto, hay que cuantificarlo, hay que intentar resolverlo en la medida de lo posible. El uso de las técnicas modernas de optimización, de la optimización multicriterio, en el manejo sostenible del medio natural, tiene ciertas implicaciones prácticas. Voy a repetir que esto es el fin del paradigma de la solución óptima, magnífica, perfecta, con la cual vamos a vivir felices y contentos el resto de nuestra vida. No, hay que buscar soluciones compromisos, soluciones satisfacientes, equilibrios, entre muchas cosas. Esto ha empezado ya a trasladarse, afortunadamente, del mundo académico, de la publicación científica, al mundo real. Concretamente, el Servicio de Agricultura de Estados Unidos creó unos sistemas de apoyo a la decisión, el primero, el Forplan, que era de uso obligatorio en el manejo de cualquier sistema forestal de propiedad pública. El Forplan básicamente era un modelo de programación lineal con una función objetivo sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, donde cobraba importancia significativa los aspectos relacionados con la sostenibilidad. El Forplan se ha sustituido. El Forplan ya no se usa desde hace 10 años. Se usa el Spectrum. ¿Y qué es el Spectrum? Son las películas de James Bond, ¿no? Spectrum. Pues el Spectrum es un Forplan con objetivos múltiples. Se ha introducido la idea de objetivos múltiples, se han introducido herramientas de programación multiobjetivo y eso es obligatorio para la gestión de cualquier recurso forestal de propiedad pública. Algo parecido han hecho con el manejo de cuencas hídricas, donde es obligatorio utilizar al menos dos metacriterios, uno de eficiencia económica, otro de equidad. Voy a acabar. No estoy intentando ni muchísimo menos decir que tenemos ya entre las manos un marco teórico sólido, teóricamente sólido y operativo para abordar la gestión sostenible del medio natural, ni muchísimo menos. He tratado un poquito de ilustrar la idea de lo que puede ofrecer la optimización contemporánea, la optimización multicriterio en este campo. Ese marco teórico hay que seguir trabajando, hay que encontrarlo. ¿Cómo se encontrará? No lo sé. Ahora estoy convencido que con una perspectiva interdisciplinar que combine la ingeniería, la matemática aplicada y la economía. Tal vez la optimización multicriterio pueda ser un enlace útil para atacar ese tipo de problemas. Y tenemos que convencernos de que hay que ir a una cierta convergencia de la economía y la ecología. La economía sin ecología no tiene sentido. Hay que reconocer que existen límites físicos. Ahora, ¿cuáles son esos límites físicos? Ahí sí yo tengo una opinión que creo que entronca muy bien en un acto como este. Esos límites físicos no son estáticos, son dinámicos. No sabemos cuáles son. ¿Y de qué depende? Depende de la capacidad que tengamos, que tengáis vosotros los nuevos doctores, yo ya estoy bastante en retirada, que tengáis vosotros los nuevos doctores, de innovar en el campo de la ciencia y en el campo de la innovación tecnológica. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y mi más sincera enhorabuena a los nuevos doctores. Y he cumplido la restricción.